Deja de intentar revivir cosas que ya están muertas. Deja de verter tu energía, tu tiempo y tu alma en lugares, personas o proyectos que simplemente no te devuelven nada. Nos han enseñado que la persistencia lo es todo, que si te esfuerzas lo suficiente, puedes cambiar cualquier resultado. Pero eso es una mentira peligrosa. A veces, la mayor valentía no está en insistir, sino en saber cuándo parar. Y si no me crees, escucha la historia de Elías, el hombre que cometió el error más noble y estúpido de todos: intentar convertir el infierno en un paraíso a base de pura terquedad. Elías no era un mal hombre. De hecho, era el tipo de persona que todos desearíamos tener cerca. Diligente, fuerte, incapaz de rendirse. Pero Elías tenía un defecto fatal. Creía que su voluntad era más fuerte que la realidad. Imagina un lugar donde el sol no calienta, sino que muerde. Un desierto de tierra agrietada, tan seca que parece la piel de un anciano milenario. No había arena dorada y suave aquí, solo tierra dura, compacta, grisácea y piedras afiladas. El aire vibraba con el calor. No se escuchaba nada, ni pájaros, ni viento, ni insectos. Solo el silencio absoluto. Ese tipo de silencio que empieza a zumbar en tus oídos si te quedas quieto demasiado tiempo. En medio de esa nada, había una figura, un punto solitario moviéndose. Era Elías. Llevaba 2 cubos de metal, uno en cada mano. El asa de hierro se le clavaba en las palmas, que ya eran puro callo y cicatriz. Caminaba 3 kilómetros desde un pozo de agua salobre, turbia y casi seca, hasta un pequeño cerco de piedras que él mismo había construido. Dentro del cerco no había nada verde, solo hileras de palos secos clavados en la tierra, marcando dónde, según él, debería haber vida. Elías llegaba, jadeando, con el sudor secándose al instante en su frente, dejando un rastro blanco de sal. Se arrodillaba como si estuviera rezando, pero no rezaba. Trabajaba. Vertía el agua con cuidado quirúrgico sobre la tierra muerta. Shh. El sonido del agua tocando la tierra hirviendo era como un suspiro de muerte. La tierra se bebía el líquido en un segundo y volvía a quedar gris, como si nunca hubiera pasado nada, como si se burlara de él. Día 1, día 100, día 1000. Elías repetía esto. Se levantaba antes de que el sol saliera, cuando el horizonte se teñía de un violeta moratado, y caminaba, cargaba, regaba, esperaba. ¿Por qué hacía esto? Elías venía de un lugar verde, un valle fértil que había perdido, no por una guerra ni por una plaga, sino por su propia negligencia. Había sido un jardinero en su vida anterior, pero uno arrogante. Creía que la naturaleza se cuidaba sola. Cuando la sequía llegó a su hogar, él no hizo nada, pensando que la lluvia volvería por sí misma. Su jardín murió, su familia tuvo que irse. Lo perdió todo por no actuar. La culpa es un motor muy potente, pero quema combustible sucio. Elías se juró a sí mismo que nunca más dejaría morir nada. Así que se fue al extremo opuesto. Buscó el lugar más muerto de la tierra, este desierto olvidado, y se prometió que haría crecer un bosque allí. Pensaba que, si lograba eso, si lograba lo imposible, la culpa desaparecería. Se perdonaría a sí mismo. «Si puedo hacer florecer esto», murmuraba mientras sus labios se partían por la sequedad, «entonces puedo arreglar cualquier cosa». Pero el desierto no entiende de redenciones humanas. El desierto es. Simplemente es. Pasaron los meses. La piel de Elías se volvió oscura y correosa como el cuero viejo. Sus ojos, antes llenos de brillo, se hundieron en sus cuencas, brillando con la fiebre de la obsesión. Hablaba solo. Le gritaba a las piedras cuando tropezaba. Le rogaba a las semillas que había enterrado que, por favor, solo por esta vez, se abrieran. Un día, sucedió algo. O al menos, él creyó que sucedió. En medio de una de las filas de tierra muerta, vio un punto verde, minúsculo, casi invisible.
Elías soltó los cubos, el agua se derramó, desperdiciándose en el suelo estéril, pero no le importó. Se arrastró por el suelo, ignorando las piedras que le cortaban las rodillas. Acercó la cara a la tierra. Era un brote, una hoja retorcida, luchando por salir. Elías lloró. Lloró tierra que no podía permitirse perder porque su cuerpo estaba deshidratado. Rió como un laco. «Lo logré», susurró. «Les dije que podía, les dije que el esfuerzo lo vence todo». A partir de ese momento, su obsesión se duplicó. Ya no dormía. Se quedaba junto al brote, haciéndole sombra con su propio cuerpo para que el sol del mediodía no lo quemara. Le daba su propia ración de agua. Dejó de beber él para que la planta viviera. «Tú y yo», le decía a la planta, «tú y yo vamos a cambiar este lugar». Pero entonces el horizonte cambió. No fue el sol esta vez, fue el viento. El cielo se tornó de un color ocre, sucio, pesado. La temperatura bajó de golpe, pero no fue un alivio, fue una advertencia, una tormenta de arena. Elías la vio venir, una pared de polvo que conectaba el cielo con la tierra, avanzando como una bestia que traga mundos. Cualquier persona sensata habría buscado refugio, habría corrido a la cueva donde guardaba sus pocas provisiones. Pero Elías no era sensato. Elías era un hombre que creía que podía negociar con la naturaleza. Miró la tormenta, luego miró su pequeña planta, su único éxito, su redención. «No», dijo, «no te la vas a llevar». Se quitó la camisa, se envolvió la cabeza con trapos y se tiró sobre la planta. Hizo de su cuerpo un escudo humano. Se acurrucó en posición fetal alrededor del pequeño brote verde, clavando los codos y las rodillas en la tierra para no ser arrastrado. La tormenta golpeó. Fue como ser golpeado por 1000 lijas a la vez. El viento aullaba como un tren descarrilando. La arena se le metía por la nariz, por las orejas, por los ojos cerrados. Sentía que la piel se le iba a arrancar. No podía respirar. Cada bocanada de aire era polvo. «¡Aguanta!», gritaba, aunque el viento se llevaba su voz. «¡Aguanta!». Estuvo ahí horas, o quizás minutos. El tiempo no existe en el dolor. Sintió el peso de la arena acumulándose sobre él, intentando enterrarlo vivo. Pero no se movió. Soportó el castigo porque creía que su esfuerzo valía la pena. Creía que si sufría lo suficiente, la vida le recompensaría, salvando lo que él amaba. Finalmente, el viento cesó. El silencio volvió, más pesado que antes. Elías tosió, escupiendo barro. Se sacudió la capa de arena que lo cubría como si fuera un cadáver saliendo de una tumba. Le dolía todo. Tenía la espalda en carne viva. Lentamente, con miedo, se apartó para mirar lo que había protegido. Miró el hueco que había formado con su cuerpo. Ahí estaba la planta, pero no estaba verde. Estaba aplastada, no por el viento, sino por él. En su desesperación por protegerla, en su afán de controlarlo todo, la había asfixiado. Su propio peso, su propio cuerpo que intentaba salvarla, la había quebrado. El tallo estaba roto, la hoja estaba separada de la raíz, estaba muerta, y él la había matado intentando salvarla. Elías se quedó mirando el tallo roto. No gritó, no lloró, simplemente se rompió por dentro. Algo en su mente hizo ¡clic! La cuerda tensa que lo había mantenido en pie todos estos meses se soltó. Se dejó caer de espaldas sobre la tierra caliente, cerró los ojos, esperó morir. Ya no tenía propósito. Si el esfuerzo máximo conduce al fracaso total, ¿qué sentido tiene la existencia? «Haces demasiado ruido para ser un cadáver». La voz era seca, rasposa, como 2 piedras frotándose. Elías abrió los ojos. Sobre él, recortada contra el sol cegador, había una silueta. No era un ángel ni un demonio. Era un anciano. O tal vez no era anciano, pero el desierto lo había tallado hasta que no tenía edad. Llevaba túnicas del color de la arena, desgastadas pero funcionales. Su rostro estaba casi totalmente cubierto. Solo se veían unos ojos negros, profundos y tranquilos. Elías intentó hablar, pero solo salió un graznido. El extraño se inclinó y ofreció un odre de agua. No dijo,
Bebe despacio, mi pobrecito. Solo le puso el agua en los labios. Elías bebió. El agua estaba caliente, pero le supo a gloria. ¿Quién eres?, preguntó Elías cuando recuperó la voz. Soy Malik, dijo el hombre, y tú eres el idiota que riega las piedras. Elías sintió un chispazo de ira. Estaba creando vida, gruñó incorporándose con dificultad. Tenía un jardín, una planta. Tenías una obsesión, corrigió Malik tranquilamente. Te he visto desde las colinas durante semanas. Vas, vienes, cargas, sufres. Luchas contra el desierto como si fuera tu enemigo. El desierto es muerte, escupió Elías. Yo traigo vida. El desierto no es muerte, dijo Malik, y por primera vez su voz sonó suave. El desierto es verdad. Aquí nada finge. Lo que ves es lo que hay. Tú quieres que esto sea un valle verde porque tú necesitas un valle verde, no porque la tierra lo pida. Elías señaló el tallo roto. Lo intenté todo. Di mi sangre, di mi agua, la protegí con mi cuerpo. Y murió. ¿Qué lección de mierda es esa? ¿Que no importa cuánto te esfuerces, siempre pierdes? Malik se sentó en una roca cercana. No parecía tener prisa. Sacó un puñado de dátiles secos y empezó a comer uno con calma. Ven conmigo, dijo Malik. Elías no quería ir. Quería quedarse ahí a morir junto a su fracaso. Pero la curiosidad, o tal vez el instinto de supervivencia, lo hizo levantarse. Caminaron en silencio durante 1 hora. Malik no caminaba como Elías. Elías marchaba, pisaba fuerte, luchaba contra el suelo. Malik fluía. Pisaba donde la arena estaba dura, evitaba las pendientes, se movía con el viento, no contra él. Llegaron a una zona que Elías nunca había visto. Era un cañón estrecho, donde la sombra se mantenía casi todo el día. Mira, dijo Malik, señalando una grieta en la roca. Elías miró. Al principio no vio nada, solo sombras y piedras. Pero luego sus ojos se adaptaron. En la grieta, escondida, protegida, había vida. No era un bosque frondoso, eran cactus pequeños, redondos, llenos de espinas. Había arbustos grises con hojas duras como el metal. Y, si mirabas muy de cerca, había insectos, escarabajos negros que caminaban con determinación, lagartijas que se mimetizaban perfectamente con la roca. Esto está vivo, dijo Malik. Pero no es la vida que tú conoces. No es la vida que tú quieres. Estas plantas no necesitan que las riegues todos los días. Han aprendido a guardar el agua. Han aprendido a esperar. Tienen espinas porque saben que el mundo es duro. Tú querías plantar rosas delicadas en un horno. Eso no es amor, jardinero. Eso es egoísmo. Elías se quedó mirando ese ecosistema oculto. Era feo. Comparado con el jardín de su memoria, era áspero, peligroso y seco, pero estaba vivo, y él no había tenido que hacer nada para que existiera. Has pasado tanto tiempo intentando cambiar lo que tienes delante, que no te has molestado en entenderlo, continuó Malik. Querías que el desierto fuera otra cosa, y el desierto te ha roto por no respetarlo. ¿Entonces qué hago?, preguntó Elías, con la voz quebrada. ¿Dejo de intentar? ¿Me rindo? No es rendirse, dijo Malik, mirándolo fijamente a los ojos. Es aceptación. Hay una diferencia enorme. Rendirse es dejar de actuar por miedo. Aceptar es dejar de luchar contra la realidad para poder trabajar con ella. No puedes cultivar rosas aquí, Elías, pero puedes cultivar cactus. Puedes cultivar palmeras datileras si encuentras el agua subterránea. Puedes sobrevivir si dejas de intentar vivir como si estuvieras en otro lugar. Las palabras de Malik golpearon a Elías más fuerte que la tormenta de arena.
Se dio cuenta de que su jardín nunca había sido sobre la planta, había sido sobre él. Él quería ser el héroe, el salvador, el que lograba lo imposible. No le importaba la planta, le importaba su hazaña, y por eso la mató, porque su necesidad de validación era más pesada que la fragilidad de la vida. Esa noche, Elías no volvió a su cerco de piedras. Se quedó en el cañón con Malik. Aprendió a buscar agua no cargándola desde kilómetros, sino cavando en los lechos secos de los ríos donde la humedad se escondía a 1 metro de profundidad. Aprendió qué insectos se podían comer y cuáles te mataban. Aprendió a leer el cielo para saber cuándo buscar refugio. Pasaron los años. Elías ya no parecía un hombre desesperado. Su paso se volvió ligero. Ya no llevaba cubos de agua. Si pasaras por ese desierto hoy, no encontrarías un bosque verde y exuberante. No verías un paraíso de postal. Pero si supieras dónde mirar, encontrarías un oasis. Elías dejó de plantar lo que él quería y empezó a cuidar lo que la tierra permitía. Plantó acacias, árboles duros y resistentes que daban poca sombra, pero fijaban el suelo. Protegió los arbustos nativos y poco a poco, la vida llamó a la vida. Los pájaros vinieron a posarse en las acacias y trajeron semillas en sus estómagos de otros lugares. La sombra de los árboles retuvo un poco más de humedad, permitiendo que hierbas más suaves crecieran debajo. No era el jardín que Elías soñó. Era mejor, porque era real y porque era sostenible. Un día, Malik, ya muy anciano, se sentó bajo una de las acacias de Elías. ¿Sigues queriendo que llueva?, le preguntó el anciano. Elías miró al cielo, azul implacable, sin una sola nube. Sonrió. Una sonrisa tranquila, sin la fiebre de la obsesión. Si llueve, bien. Si no, tenemos raíces profundas. Ya no dependo de la suerte. Esta historia no es sobre jardinería. Mira tu vida ahora mismo. ¿Qué estás regando con desesperación? Quizás es una relación que te hace sentir solo, pero sigues ahí, vertiendo tu amor, tu paciencia, tu agua, esperando que la otra persona cambie, que florezca en alguien que no es. Y te estás secando tú. Quizás es un negocio o un empleo que odias, o que ya no funciona. Sigues invirtiendo dinero, tiempo, salud mental, diciéndote a ti mismo, si me esfuerzo un poquito más, funcionará. Y mientras tanto, te estás perdiendo las oportunidades que realmente encajan contigo. Los cactus que podrían crecer fuertes y darte sustento. Quizás estás intentando cambiar a un familiar, a un amigo, o incluso intentando cambiarte a ti mismo para encajar en un molde que no es el tuyo. Estás intentando plantar orquídeas en tu desierto personal. El dolor que sientes, esa exhaustión crónica, esa sensación de estar golpeando una pared, no es una señal de que debas esforzarte más. Es una señal de que estás peleando contra la naturaleza de las cosas. Nos han vendido la idea de que querer es poder. Pero a veces, querer no es suficiente. Tienes que entender el terreno. Tienes que saber qué semillas pueden crecer en tu suelo. Elías aprendió que no podía salvar a la planta protegiéndola hasta asfixiarla. Aprendió que la verdadera maestría no es forzar el resultado, sino crear las condiciones para que lo que deba suceder, suceda. Deja de cargar cubos de agua a través del infierno para regar una idea muerta. Suelta el control. Mira lo que realmente tienes enfrente. Mira tus circunstancias reales, no las que desearías tener. Y empieza a construir desde ahí. A veces, la victoria no es conquistar el desierto. A veces la victoria es dejar de ser un jardinero obsesivo y convertirte en alguien que sabe encontrar agua donde nadie más la ve. Suscríbete si estás listo para dejar de regar piedras y empezar a cultivar tu verdadera vida.